Ahora estudiaremos un nuevo capítulo, el capítulo de triángulos. Si tenemos una línea recta donde sabemos que hay infinitos puntos y hacemos visible estos puntos, le llamamos A, le llamamos B, le llamamos C. Como los puntos están sobre una misma línea, se llaman puntos colineales. Y por más que lo unamos, AB, BC, AC, ellos nunca nos van a generar un triángulo, porque se trata de puntos colineales. Entonces, la pregunta es, ¿cómo genero un triángulo? Para generar un triángulo, se necesita en todo caso, sí, puntos, sí, necesitamos puntos. Pero necesitamos puntos que ahora sean no colineales. Ejemplo, tenemos la siguiente figura. Tengo 3 puntos. A esos 3 puntos le llamaré, por ejemplo, A, le llamo B y le llamo C. A esos 3 puntos ahora los voy a unir. ¿Y con qué los voy a unir? Mediante segmentos de recta. 1 AB, 1 AC y 1 BC. Acabo de unir los puntos no colineales mediante segmentos de recta y eso me acaba de generar un triángulo. Entonces un triángulo es la unión de 3 puntos no colineales mediante segmentos de recta. Y a eso se le llama el triángulo ABC. Ahora, solamente para tener los elementos, ponemos por acá. ¿Quiénes son los famosos vértices? Una vez que ya tengo el triángulo, puedo decir que los vértices son, por ejemplo, el A, el B y el C. Como es un triángulo, tengo 3 vértices. Ahora, aparece también de repente acerca de los lados del triángulo. Entonces tendremos. Los lados son, por ejemplo, el lado AB, el lado BC y el lado AC. Son 3 lados. No hay más lados porque se trata de un triángulo. ¿Quiénes son los ángulos internos? Ponemos por acá. Los ángulos internos serán, por ejemplo, si yo quiero hacer mención a este ángulo, que lo estoy pintando por acá, ese ángulo lo voy a llamar el ángulo BAC. El ángulo que apunta con el vértice A justamente es la letra que yo lo voy a colocar en el centro de los dos extremos B y C. El ángulo sería B, A y C. Otro ángulo vendría a ser, por ejemplo, si yo quisiera el ángulo B, puedo expresarlo así, como A, B y C. Siempre la letra que va en el medio es donde voy a depositar el valor del ángulo, en este caso B. ¿Y quién sería otro ángulo? Puede ser el siguiente ángulo, el que está acá. Y ese le podemos llamar, por ejemplo, BCA. ¿Cuántos ángulos internos tengo o ángulos interiores? Tendremos 3, el BAC, el ABC y el BCA. 3 ángulos interiores. Por ejemplo, podemos también aprovechar qué es o quién es un punto interior. Si colocáramos en la parte interna del triángulo, en realidad esta parte interna no pertenece al triángulo. A él se le llama región interior del triángulo. Pero si colocáramos acá un punto, esta parte que vemos por acá es la región interior del triángulo. Si en la región interior le llamamos ahora Q, ¿qué es Q? Q será punto interior del triángulo ABC. Pero si colocáramos un punto no adentro en la región interior, si lo colocáramos por ejemplo por acá, le llamamos R. ¿Quién es R? R sería un punto exterior porque está fuera del triángulo, no pertenece al triángulo, es un punto exterior del triángulo ABC, pero hay un detalle, este punto se encuentra sobre este lado BC, por lo tanto diré que es relativo al lado BC. Y si colocáramos un punto, por ejemplo, por acá, le llamamos S, entonces S, ¿qué sería? Análogamente igual, punto exterior del triángulo ABC, relativo, pero ¿a qué lado? Al lado AB. Y así mismo pasará si coloco un punto por acá. Entonces, estos son los elementos más importantes de lo que vendría a ser los ángulos. Propiedades fundamentales del triángulo. Las propiedades más importantes son las que están a continuación. Son conocidas también como las propiedades básicas. Tengo un triángulo de ángulos interiores alfa, beta y teta. Las propiedades que vamos a estudiar a continuación son las más elementales. Por ejemplo, primera propiedad, propiedad número 1, básica fundamental. Si los ángulos interiores, habíamos estudiado que estos son ángulos interiores, el alfa, el beta, el teta son ángulos interiores, entonces la suma de ellos tres, alfa más beta más teta, nos da equivalente a 180 grados.
En todo triángulo, sus ángulos interiores siempre van a sumar 180 grados. Sin embargo, ahora aparece algo que de repente no se mencionó, pero se hace la aclaración. Alfa es un ángulo interior. Acá está alfa, es un ángulo interior. Beta es otro ángulo interior. Si yo tengo dos ángulos interiores, al sumar me va a dar un ángulo que no es interior. Si nos damos cuenta, el ángulo que va aquí, que no le hemos puesto un nombre, es un ángulo interior. Y el otro, el adyacente a él, el que está adjunto con él, el suplemento de él, se le llama ángulo exterior. Y esa propiedad se llama propiedad del ángulo exterior. Nos va a decir que X es igual a la suma de los dos interiores opuestos. X, la suma de los dos interiores opuestos. Propiedad del ángulo exterior. Propiedad muy importante, propiedad muy necesaria. Asimismo, si X es un ángulo exterior, vemos que Y también es otro ángulo exterior. Vemos que Z también es otro ángulo exterior, porque si nos damos cuenta, los interiores son ellos. Interior, interior, interior. Pero el X es exterior, el Y es exterior, está fuera de la región interior, y el Z es también ángulo exterior. La suma de los tres exteriores, X más Y más Z, nos va a dar, o es equivalente a 360 grados. La propiedad del ángulo exterior nos dice eso. Así que debemos tener esto presente para todos los ejercicios que ahora en adelante vamos a mencionar. Veamos ejemplos. Tenemos un triángulo cuyos ángulos interiores son x más 10, x menos 10 y 2x más 20. Entonces, por la propiedad número 1, podemos decir que la suma de los ángulos interiores equivale a 180. Entonces lo transformamos en forma de ecuación. X más 10 más x menos 10 más 2x más 20, la suma de los tres interiores nos va a dar 180 grados. Y resolvemos la ecuación. Tengo x, tengo x, tengo x, juntamos las x, será x más 2x, 4x. Menos 10 con 10 se eliminan, me queda 20. 4x más 20 es 180, entonces x vendría a ser 180 menos 20, 160, y entre 4, 40. Encontramos que x es 40 grados. Un ejemplo para el uso de la propiedad 2. En este caso también nos piden calcular x. Veamos. L es interior, L es interior. El exterior ahora equivale a 100. El exterior ahora es 100. Ese exterior 100, según la propiedad, es la suma de los dos interiores opuestos. Entonces podemos decir que en este caso 40 más x es igual a ese 100. La suma de los dos interiores es igual al exterior opuesto. Entonces el 40 pasará a restar y x sería 60 grados. Y encontramos el valor de x, que vendría a ser 60 grados. Ejemplo directo. Veamos un ejemplo para la propiedad 3. Nos dice que este ángulo vale 100, este ángulo es 120 y este ángulo es x. Y la pregunta nuevamente es, ¿cuánto es el valor x? Como es exterior, exterior y exterior, la suma de los exteriores nos va a dar, en este caso, la suma de los exteriores nos va a dar 360. Será 100 más 120 más x es igual a 360 grados. Ellos dos suman 220, entonces x será 360 menos 220. Y esto nos estaría quedando entonces el valor de 140 grados. Respuesta. Clasificación de los triángulos. Para clasificar los triángulos y poderlos estudiar, lo vamos a hacer según dos modalidades. Según sus ángulos. Los ángulos le van a dar nombre a algunos triángulos. Para ellos, por ejemplo, mencionaremos lo siguiente. Si tenemos un triángulo cuyos ángulos interiores le llamamos, por ejemplo acá, alfa.
beta, teta, y decimos, por ejemplo, que tanto el alfa, el beta y el teta son ángulos que son mayores que 0 grados, pero menores que 90. Es decir, cada uno de ellos son ángulos agudos. Entonces este triángulo se llamará triángulo acutángulo. Ese es el primer nombre. Si tenemos un triángulo donde un ángulo, el mayor de ellos, alfa, es mayor a 90 grados, pero menor a 180 grados, entonces ese es un ángulo obtuso. Y como es un ángulo obtuso, él le da nombre al triángulo. Se llama triángulo obtusángulo. Triángulo obtusángulo. Asimismo, si tenemos un triángulo donde un ángulo de ellos, en este caso alfa, es estrictamente 90 grados. No puede ser ni más ni menos, estrictamente 90 grados. Como es un ángulo recto, se le llama ángulo recto, entonces le da nombre al triángulo y este triángulo se llamará triángulo rectángulo. Cabe mencionar que si sabemos que los ángulos le están dando nombre a los triángulos, hay unos que son especiales. Por ejemplo, si juntáramos estos dos, el obtusángulo y el acutángulo, ellos forman parte de una familia, otra familia. Esa familia se llama la familia de los triángulos oblicuángulos, que más adelante se estudiarán, tanto en el curso de geometría como trigonometría. Entonces, los triángulos oblicuángulos están formados por los acutángulos y los obtusángulos. Esa es la clasificación según sus ángulos. Según sus lados, los triángulos también se clasifican. Ahora los lados, la relación que hay en sus lados, le van a dar nombre a los triángulos. Tenemos, por ejemplo, si tenemos un triángulo y decimos, por ejemplo, que este lado lo vamos a remarcar de esta forma, con este lado lo remarcamos, son de igual valor, entonces este triángulo tiene un nombre y ese triángulo se llama triángulo isósceles. Un triángulo isósceles es cuando dos de sus lados tienen igual valor. Si tenemos un triángulo cuyos lados, le ponemos una marca, cuyos tres de sus lados son de igual valor, le ponemos la siguiente marca, en la cual reconocemos que los tres lados tienen igual valor, entonces ese triángulo tiene un nombre también especial. Sería un triángulo equilátero. Nos falta ver un triángulo que tiene una característica especial. Los tres lados son diferentes. Notamos ver gráficamente que los tres lados son distintos. Por lo tanto, ese triángulo tiene un nombre. Es triángulo escaleno. Según la clasificación entonces de sus lados, podemos decir que los triángulos ahora se van a llamar respecto a la relación que encuentro en sus lados. Veamos un ejemplo. Si colocáramos un triángulo cuyos ángulos y lados son de la siguiente forma. Nos dice que este de aquí, este ángulo, es de 40 grados, el de acá vale 80 grados y este de aquí es 60 grados. Notamos qué tipo o en qué clasificación encajaría este triángulo. Según la observación notamos que sus tres ángulos interiores son agudos. Ninguno es 90, ninguno supera 90. Y si los tres ángulos son agudos, podemos decir que este es un triángulo acutángulo, porque los tres ángulos son menores a 90 y mayores que 0 grados. Pero eso sería según la clasificación con respecto a sus ángulos. Pero si usamos la clasificación mencionada ahora aquí arriba, vemos 40, 60, 80, sus tres ángulos son distintos. Por ende, entonces, sus lados también serán distintos. Y podemos decir que este es un triángulo escaleno. Entonces, este triángulo es acutángulo y escaleno. Asimismo, si dibujáramos este triángulo y colocamos una marca, ¿qué podemos afirmar de ese triángulo? Según sus ángulos, ese triángulo, como veo un ángulo recto, ese triángulo será triángulo rectángulo. Pero ahora vemos que tiene dos lados iguales o de igual valor. Entonces, según ahora sus lados, será triángulo isósceles. Entonces, el triángulo que acabamos de colocar es un triángulo rectángulo e isósceles. Propiedad de existencia de los triángulos. La propiedad de existencia de los triángulos nos va a afirmar una gran verdad. La gran verdad que va a derrumbar todo tabú
o toda idea con respecto a los triángulos. No todos los triángulos existen. ¿Cómo es eso? Coloquemos un triángulo ABC. A, B y C. Y necesitamos mencionar los lados. El lado AB le llamo C minúscula. El lado AC le llamaré B minúscula. Y el lado BC le llamaré A minúscula. Trabajaremos con los vértices opuestos. Si él es B, B minúscula. Si él es C, C minúscula. Si él es A, A minúscula. Siempre se lo pone la minúscula del vértice. La propiedad de existencia nos afirma si nosotros, por ejemplo, escogiéramos un lado. Vamos a escoger, por ejemplo, A. Escojo A. Para que el triángulo exista, mucho cuidado, para que el triángulo exista, debe cumplir la siguiente condición. Colocamos A y va a estar dentro de una desigualdad. Para que el triángulo exista, A debe ser mayor que la diferencia de los otros dos que me sobran. En este caso, B menos C. Y debe de ser A menor que la suma de los dos que me sobran, que es el B más C. La condición de existencia me dice, para que este triángulo ABC exista, debe de cumplir que A es mayor que B menos C, que A es menor que B más C, los dos juntos a la vez. Eso ocurre si es que yo escogí A. ¿Qué hubiera pasado si yo escojo B? Si escojo B, entonces voy a decir, ahora coloco el B aquí, de esa forma. Y para que exista, si yo escojo B, me sobra A y C. Entonces, B tiene que ser mayor que la diferencia de A menos C y menor que la suma de A más C. Si algo fallara, el triángulo no existe. Y si ahora cumpliéramos, utilizáramos, por ejemplo, con respecto a C, debe de cumplir que C debe ser mayor y menor a la vez de los dos lados que me sobran. En este caso sería el B menos A y el B más A. Cuando se reste B menos A menos C, B menos C, como en estos casos, siempre se debe de considerar el mayor y luego se le resta el menor. Porque en caso contrario nos saldría un valor negativo y no es la idea, no existen lados negativos en geometría. Veamos ejemplo. Existe el triángulo de lados 2, 5, 1. Bueno, normalmente siempre dibujamos el triángulo y vamos a colocar los valores 2, 5, 1. Él será 5, él será 1 y él será 2, respectivamente. ¿Por qué se mencionó hace un instante de que vamos a derribar todo concepto que muchas veces creemos que se cumple, pero en realidad no? Es justamente con la propiedad de la existencia de los triángulos. De pequeño nos han dicho que todo triángulo, si juntamos tres palitos, unimos tres palitos, nos va a dar un triángulo, y eso es un concepto errado. Veamos a continuación. Escogemos, para verificar que el triángulo exista, debemos escoger un lado. A ver, escojo al azar, por ejemplo, 5. Si escojo 5, debo hacer cumplir la condición acá arriba. Diré 5 es mayor y menor. Mayor que la diferencia de los dos, 2 menos 1, y menor que la suma de los dos, 2 más 1. Veamos, 2 menos 1 es 1 y 2 más 1, 3. Como vemos, 5 es mayor que 1, sí, pero 5 no es menor que 3. Por lo tanto, aquí está fallando. Y como él falla, aquí hay una contradicción. Y esa contradicción me va a generar, por lo tanto, que el triángulo 2, 5, 1 no existe. Regla de correspondencia. La regla de correspondencia es muy usual tanto en trigonometría como en geometría. La relación que nos dice es la siguiente. A mayor ángulo se le opone mayor lado y viceversa. A mayor lado también se le opone mayor ángulo. Esa relación, que es directa, esa relación importantísima, trae consigo la siguiente también apreciación, que a menor lado se le debe de oponer menor ángulo, o a menor ángulo se le opone entonces menor lado. Esta regla de correspondencia es muy útil y podemos verlo en el siguiente ejemplo. Todos conocemos un triángulo usual en geometría o en trigonometría, que es el famoso triángulo rectángulo de 37 y de 53, un triángulo notable. Acá le podemos colocar 3, 4, 5
Y sus ángulos serían, aquí es 53 y aquí es 37. Este triángulo es conocido, entonces podemos darnos cuenta lo siguiente. Entre los ángulos interiores que tengo 37, 90 y el 53, ¿cuál es el mayor ángulo? 37, no. 53 tampoco. El mayor ángulo es el de 90. Si el mayor ángulo es el de 90, entonces, ¿qué ocurre? Al mayor ángulo se le pone ¿qué? Mayor lado. Y es correcto. 5 es mayor que 4 y es mayor que 3. Podemos aplicar la siguiente relación. Como gustes, ¿el triángulo existe? Claro que existe. Podemos colocar, escogemos al azar, si gustas también, 3. Colocamos 3. 3 es mayor que la diferencia de los dos. 5 menos 4 y es menor que la suma de los dos. 5 más 4. 5 menos 4 es 1, él es 3 y él es 9. Y esto es verdad. Está comprobado que el triángulo existe y además cumple la regla de correspondencia. A mayor ángulo se le pone mayor lado. Y si trabajamos solamente con el 37 y con el 53, ¿quién es mayor entre los dos ángulos? 53. Y notamos que a 53, al ángulo de 53, se le opone el mayor lado, 4. Y a 37, que es el menor ángulo, se le opone el menor lado, 3. Y la regla siempre se compone a mayor ángulo, mayor lado. Y notamos, sabemos también, nosotros conocemos que en todo triángulo rectángulo el mayor lado siempre es la hipotenusa. La causa y la razón es porque se le opone el ángulo de 90, el mayor ángulo. Propiedades complementarias. Dentro de las propiedades complementarias son 4 que nos van a ayudar a poder resolver los siguientes ejercicios, problemas de distinto nivel. Tenemos la propiedad conocida como la corbatita. Le llaman así la corbatita porque sus ángulos que van colocados tienen la forma de una corbata, el estilo Michi. Hay algunos que también le llaman la mariposa. Alfa, beta, x, y. La propiedad dice lo siguiente, que alfa más beta es igual a x más y. La propiedad manifiesta que alfa más beta es igual al x más y. Propiedad fundamental. Otra propiedad complementaria le conocen también con el nombre del boomerang. ¿Por qué le llaman boomerang? Porque tiene la forma del instrumento boomerang. O también algunos le han cambiado el nombre y le suelen decir el pantalón. Si este ángulo es alfa, él es beta, este ángulo es teta y el acá es x, se va a cumplir que el ángulo x es la suma de los tres ángulos. Alfa más beta más teta. X es igual al alfa más beta más teta. Otra propiedad complementaria es la siguiente. Él es alfa, él es beta, él es x, y. Se le llama la propiedad del pescadito porque tiene la forma de la punta o la cabeza del pescado, o también le dicen el lápiz tajado. Esta propiedad dice muy similar en valor a lo que dice la corbatita, que alfa más beta es igual al x más y. Alfa con beta es igual a la suma del x con y. Manteniendo la misma forma, tenemos lo siguiente. Otra propiedad que es consecuencia también directa, que es ya no es un triángulo, es un cuadrilátero, pero también se usa porque en los ejercicios se busca relacionar los ángulos. Tenemos un cuadrilátero cualquiera, un cuadrilátero, el caso más genérico. Colocamos sus ángulos, alfa, él es beta, teta, phi, y se va a cumplir que la suma del alfa con el beta más el teta más el phi llega a sumar 360 grados. Entonces se cumple la propiedad. No olvidar que este cuadrilátero tiene un nombre, se llama también cuadrilátero cóncavo. Observaciones importantes. A lados iguales se le oponen ángulos iguales. Esto es una consecuencia directa de la regla de correspondencia. Para ello veamos, por ejemplo, en dos casos, si tenemos un triángulo y vemos que dos lados tienen igual valor. Entonces, según la regla que hemos colocado, dice lo siguiente. A lados iguales se le oponen ángulos iguales. Si a él se le opone teta, al otro que es igual con él también se le debe oponer teta. Eso es lo que me manifiesta la observación siguiente. Y notamos que a lados iguales se le oponen ángulos
iguales. Lo mismo o parecido es lo que ocurre con el triángulo equilátero. Si notamos, en el triángulo equilátero los tres lados son iguales, por lo tanto se le deben oponer ángulos iguales. A él se le opone teta, entonces a él también se le debe oponer teta y también a él se le debe oponer teta. Pero nosotros sabemos, según la propiedad 1, fundamental y básica de los triángulos, que la suma de los tres ángulos nos debe dar 180 grados. Por lo tanto, teta no queda otro valor de que tiene que ser 60 grados. Entonces, en todo triángulo de ahora en adelante, cada vez que nos mencionen un triángulo equilátero, significa que los tres son iguales y además cada ángulo es 60, 60 y 60.